y ser la voz en los principales diarios de aquí. Ha pasado por el Periódico de Cataluña, por El País y unos cuantos años en La Vanguardia. 30 años. 30 años, hasta siendo alguien de fuera, dirigir la voz de un medio tan principal de aquí sobre el deporte rey de aquí. Y junto con este agradecimiento pedirles también a ustedes, agradecerles su presencia aquí y pedirles disculpas. Originalmente cuando habíamos organizado estas charlas, esta es la tercera y última, tuvimos una el 15 con Laura Restrepo, también una novelista y periodista de Colombia, y el periodista catalán Gaby Martínez. Tuvimos uno la semana pasada con la periodista y autoperiodista peruana Gabriela Wiener y Jordi Carrión. La idea era, y ese fue el anuncio original, que estuvieran aquí Enrique González, que estuvo muchos años en El País y ahora está en El Mundo, y Leonardo Faccio, que es editor adjunto de Etiqueta Negra y autor de un libro sobre Leo Messi. Y por problemas de coordinación no pueden estar aquí hoy, y les pedimos disculpas, pero estoy seguro que saldrá algo interesante. Y en uno de los temas, y tal vez lo primero que quería preguntarte, nosotros hicimos esto como un diálogo entre, que es la base de esta casa, Europa y América, Cataluña y América Latina, con un escritor de allá y otro escritor de acá. Y en cierta forma yo siento que vos sos las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Naciste en Barranquilla. Sí. Yo también quería dar las gracias a Casa América, primero que todo, y a los aquí presentes. Normalmente yo siempre he estado ahí y no aquí, o sea, es una faceta, y te doy las gracias por eso. Sí, yo nací en Barranquilla y con 17 años me vine a Barcelona directamente. Estudié aquí y... ¿Fue aquí donde decidiste hacerte periodista? Aquí fue donde me decidí ser periodista, porque yo vine con una idea de mi madre. Mi madre, sus dos hijos mayores, quería que uno fuera médico de almas y el otro médico de cuerpo. El primero salió cura, el segundo apenas vio la primera práctica de medicina y vio sangre, salió corriendo y cambió directamente a periodociencias, a letras. Y cambié y empecé a trabajar enseguida y hasta hoy. Un editor también es en parte un médico de textos. Sí, desde luego. Hay mucho que editar, tanto tus textos como los de los compañeros, y ha sido una profesión que para mí no ha sido un trabajo. Yo cada vez que iba al periódico pues sentía que me iba a divertir, o sea que me lo pasaba bien, no tenía... Aún trabajando todos los domingos, todos los fines de semana, porque los que hacemos deportes hemos tenido esta mala suerte de que el deporte antes se jugaba fines de semana, ahora se juega casi todos los días. Se juega la Champions, la Copa, todo. Y aún trabajando todos los fines de semana, cuando ves la gente que no ha trabajado de otras sesiones de política, de cultura, que han descansado el fin de semana y llegan el lunes con cara aburridos y tal, y digo, oye, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en casa? Que nosotros hemos estado aquí al pie del cañón. Pero bueno, para mí ha sido eso, sobre todo un divertimento. Sí. ¿Y por qué a mí me interesa también el lugar que tiene ahora, que yo creo que es un lugar muy, muy importante, porque
la gente le interesa saber sobre los deportes, pero también porque a través del deporte se habla de otras cosas que me gustaría también hablar contigo. Esto no siempre fue así. ¿Cuándo decidiste que dentro del periodismo querías dedicarte a... No, fue inmediato. A veces uno tiene que tener suerte en eso, ¿no? Y salía un periódico nuevo en Barcelona, en Cataluña, que se llama 424. Lo miré, lo ojeé y vi que no tenía redactores. Había un campeonato de Europa de béisbol en Barcelona, me ofrecía la federación, trabajé con la federación y al mismo tiempo escribía crónicas para ellos. Me aceptaron en ese periódico nuevo, acabó el Eurobéisbol y me dijeron si podía hacer fútbol. Encontré un canal a través de... Era época en que en España jugaban oriundos de Sudamérica. Solo aceptaban los que tenían algún vínculo familiar con España. Y me puse a hacer muchas entrevistas y reportajes sobre esos jugadores que estaban aquí jugando en España. Ahí encontré otra vía y ya luego te hacen fijo en plantilla, te mejoran las condiciones y sigues haciendo crónicas y vas variando de deporte. O sea, yo del 4-2-4 que hice béisbol y oriundos, en el Correo Catalán ya hacía fútbol, en el periódico más fútbol, cambio La Vanguardia, hice tenis durante 15 años, viajando en los grandes torneos y Juegos Olímpicos y Mundiales y eso, y me di cuenta que lo mío era el deporte, me gustaba escribir sobre ello. Yo creo que aquí el deporte da escribir de deportes antes estaba considerado como algo no malo, pero era lo último de la profesión, ¿no? El que llegaba a la redacción y era como cuando empezabas a jugar a fútbol y te ponían de portero porque eras malo, ¿no? Pues entonces ibas allí. Pero en eso ayudó muchísimo Vázquez Montalbán, que en paz descanse, que empezó a hacer artículos importantes sobre el deporte, a valorarlo. Y los periódicos de información general dieron un vuelco en eso. O sea, la exigencia ya no era contar el partido, que esa exigencia se ha multiplicado, dado que ahora mismo todo el mundo tiene el resultado, los goles, el vídeo en el teléfono al momento. Pues contar historias aprovechando el partido, contar una historia. En eso tuve buenos profesores. Emilio Pérez de Rosa, por ejemplo, que trabajó muchos años en El País, era uno de los redactores que se llevaba un guión ya cuando había una crónica. O sea, recuerdo mucho cuando jugaba Butragueño, que le llamaban el buitre, tenía un exclusivo de que era un buitre zoológicamente, todo, o sea, y ya la llevaba escrita casi la crónica. Aprendes sobre todo en mi caso particular, lo que siempre he pretendido es ponerme en la piel del lector y del aficionado que está vibrando allí en el estadio, que está sintiendo los colores de su equipo, la derrota o la victoria, y quieres contar historias de la vida mismo a través de eso, ¿no? Uno de los géneros que tiene una enorme dificultad para el que escribe sobre fútbol, sobre deporte en general, pero específicamente de fútbol, en un diario que se lee al día siguiente, es cómo se le cuenta un partido a alguien que lo ha visto. Y cada vez lo ve con más cámaras y con primeros planos Bueno, esa es la exigencia que se ha multiplicado, o sea, porque además de tener que intentar dar una historia, un análisis diferente de lo que ha sido el partido,
tienes las prisas porque tienes que cerrar al momento. Yo siempre he valorado la profesión de periodista deportivo o la especialización porque creo que somos los que tenemos más reflejos en la profesión a la hora de contar algo. Yo creo que el que sigue una campaña política, siempre lo he discutido con compañeros de política, si es una campaña normal, pues sabe lo que van a decir en todos los mítines, o sea, y ya tiene la base, puede cambiar muy pocas cosas, pero nosotros tenemos que acabar el partido y ya tenerla. A veces te han marcado un gol en el último minuto, ningún político en el último minuto dice, no, yo soy el PP pero mañana voy al PSOE. No, nadie te lo hace eso, y no rompes toda la crónica, sino que tienes que improvisar en aquel momento, y es donde más reflejos ves que tiene. La mayoría de periodistas que han pasado por la sesión de deportes luego han ido a otras sesiones y también lo han notado. ¿Es una buena escuela? Yo creo que sí, es una escuela muy buena. Hoy en día hay periodistas aquí en Cataluña que han pasado primero por deportes. Jordi Basté, soy uno de los voces más escuchados en Cataluña. Pujal, ¿no? Antoni Basas, Pujal, es gente que ha pasado primero por deporte. Sí. ¿Qué más te parece que te da para ver el resto de la vida? Lo tienes que aprovechar todo. O sea, yo aprovecho canciones, películas del momento, libros que estás leyendo, situaciones políticas, o sea, situaciones políticas como la que se está viviendo ahora mismo, ¿no? O sea, sí. Hoy es el grito de independencia en el campo del Barça y lo quieres aprovechar de una forma, pues puede ser que ese día Messi sea más independiente que nadie, o sea, ¿sabes? Y eso, yo creo que nosotros, en aras de mejorar esa información, de darle otro producto, tenemos que evitar mucho el minuto a minuto, el gol, y hay goles que te dan para ser una crónica. O sea, un 1-0 en el último minuto, aquello, o la forma ¿sabes? Acabas escribiendo allí con sentimiento, que yo creo que es la única forma de llegar más al lector. O sea, que apliques tu corazón, que lo pongas todo ahí, que te vacíes como si fuera tu partido también, y lo vivas y digas que como si tú lo vives, ¿no? Lo vives. Un seleccionador colombiano, un entrenador de fútbol muy famoso, Payo Maturana, siempre decía que el futbolista juega como vive, ¿sabes? Y era verdad en aquella selección de Colombia, que estaba Higuita y era un disciplinado en la vida y también en el campo, o sea, no le podías poner un orden, ¿no? Y cuando estás escribiendo también piensas en todas esas cosas. ¿El periodista también trabaja? Yo creo que sí, que si tiene una situación de felicidad, lo traduce en el texto. Sí. ¿Cómo ha cambiado en estos tiempos? Tú has empezado a trabajar cuando no existía internet, la gente escuchaba partidos por la radio, no había esta sobreabundancia de información y era lo que tenía que darle el periodista es decirle qué había pasado. Nosotros, en mi caso, yo empecé, y algún compañero que está aquí, como Juanjo Caballero, mandando crónicas y que te las recibía alguien en la redacción, te las cogía, un taquígrafo allí, También existió el Teles, que tú lo picabas directamente y te lo mandaban. Pero lo que más ha avanzado hoy en día es la tecnología para nosotros, ¿vale? Y sobre todo para los fotógrafos. Para los fotógrafos es una bestialidad, porque ellos han pasado del cuarto oscuro, necesitar el cuarto oscuro, revelar un trasto, una máquina así para pasar fotos, y hoy en día no. ¿Qué pasa? Esto pasa, por un lado es bueno, antes había más gente en las redacciones, ahora cada vez hay menos. Antes podías entretenerte más con el texto.
hoy no, hoy tienes que hacerle una lectura y que alguien te lo lea allí y tirar, porque no hay tiempo. Pero es un gran problema, es una contradicción en cierta forma, ¿no? Porque ahora que la gente lo rápido ya lo sabe, por un lado exigen al periodista hoy que lo cuente de una forma que haga que la persona que ya vio el partido diga, ahora estoy viendo cosas que no vi, y tiene que estar mejor contado y tiene que estar como decís, comparaciones, pero al mismo tiempo tiene que hacerlo más rápido. Es posible que se pierda calidad en eso, ¿sabes? Salen más errores en los diarios. El caso de nosotros que trabajamos aquí en Cataluña tenemos otro problema, que es la traducción, que también la tienes que vigilar tú, o sea, del castellano al catalán o del catalán al castellano. Esa traducción la tienes que hacer tú, y eso es media hora te dan para que lo hagas. Sí. Entonces, cada vez hay más inconvenientes en la profesión, no vamos a descubrirlo ahora, la profesión está en una crisis galopante, o sea que no... lo discuto a veces con los jefes, que cada vez que llegaban hacían una reunión y te decían no hay que viajar, hay que reducir gastos, y le digo, ¿cómo? Me estás tratando como... Cada vez me dicen lo mismo. No contratan, las empresas no están contratando técnicos que estudien la manera de mejorar el periódico, ni de vender más periódicos. No hay nadie, y mira que han pasado por La Vanguardia, que es el último donde he estado mucho, técnicos maravillosos que han hecho innovaciones, pero nadie se ha aproximado a decir, vamos a hacer este tipo de periodismo, que es el periodismo que se va a leer hoy en día. No, todos es recortar gastos. Y le digo, esto es como si me estás diciendo que tengo un cáncer de colon, cada vez me estás más, y me quedo sin personal. ¿Y te parece que en esa me quedo con ese cambio de contar el deporte de una forma literaria y creativa como Vázquez Montalbán, ¿no? Yo vengo de Argentina, en donde de esa generación de Vázquez Montalbán, yo creo que era Osvaldo Soriano, que es un poco el que para nosotros trajo esto que era el fútbol, que era también algo no muy elaborado para hablar de muchas otras cosas, pero en este momento habla de fútbol Juan Villoro y Martín Caparrós, que estuvieron sentados aquí en la previa de este ciclo. Y no sé si ves normalmente en los diarios todo el mundo sabe de deportes, todo el mundo se atreve a decir, es que esto es así, esto es así, que no, que aquel tenía que haber chutado con la izquierda, con la derecha, que tenía que haber puesto un 4-2-4, que tenía que mejorar el saque, que no aplicó la táctica. Todo el mundo sabe. Nosotros no, o sea, yo no me meto en política de decirle, no, es que tiene que ir así, pasado, ¿no? Pero hoy en día hay grandes... también ayuda mucho entrenadores tipo Menotti, por ejemplo, o Maturana mismo, con buena labia, con buen vocabulario, que han sido escritores, o sea, que han hecho artículos, que se han lanzado en eso. Cada vez abunda más, porque la crónica de un partido, para que no sea igual y ya la haya visto el lector por el móvil o el iPad o lo que sea, necesita, nosotros los diarios de información general la acompañan de un análisis táctico, una contracrónica, las declaraciones, o sea, se dan 4 páginas más o menos de esto para que pueda ser diferente. Esto, digamos, para los que no están en el medio del periodismo, es un género interesante. ¿Cómo definirías la contracrónica? La contracrónica es todo, no tiene que... aparte no tiene que tocar nada de estrategia ni del encuentro en sí, de lo que es el deporte, sino que tiene que mezclarse mucho con el ambiente,
y llevar elementos al margen que se estén viviendo, ¿no? En ese momento, o una declaración que haya ocurrido o algo, pues aprovecharlo ahí. Es muy difícil porque a veces el que hace crónica, la crónica y el de la contracrónica tienden a hacer lo mismo por el ambiente, porque la exigencia es esa, contar otra cosa. Sí. ¿Y en quién piensan cuando escribe? Sobre todo teniendo, digamos, probablemente es el medio, el diario generalista más exitoso y más influyente en Cataluña, La Vanguardia. Vos sabés que es lo primero que ve la gente muchas veces sobre un tema deportivo. ¿El público es los ya interesados en eso o también quieren atraer a nuevos públicos que compran el diario para ver de política y de sociedad y se encuentran con la sección de deportes? ¿Y cómo atraer a esa nueva gente? La traes con calidad. Yo creo que hoy en día sí existe un periodismo de calidad, eso la gente lo devora. De literatura, bien escrito. Cada vez más, una frase que dijo el seleccionador argentino, cada vez más los periodistas de deporte somos más de camiseta. Quiere decir que el que cubre la información del Barça lleva la sangre blaugrana, o sea, se la pone cada vez más y habla como ayer jugamos y ganamos. Tendría que evitarse y ser más objetivo, pero en los momentos actuales en el que tienes que analizar cuántos socios tiene el Barcelona y simpatizantes, cuántos socios tiene el Español y simpatizantes, ahí es donde la mayor discrepancia que nos hemos encontrado a veces es eso, que a lo mejor un periodista ha hecho una crónica del derbi catalán y ha tirado todo contra el Español y al día siguiente ves que hay más socios del Español que te leen de lo que pensabas, ¿no? Porque te llaman de todas partes, te ponen a parir y te dicen que se dan de baja, que tal, ¿no? Entonces tienes que encontrar, en el derbi tienes que encontrar un periodista que sea más objetivo, que trate a los dos equipos de la ciudad como que sean hermanos casi, ¿no? Sí, a veces es ese balance entre la gente que quiere leer, que le confirmen lo que ya piensa, y los otros que quieren escuchar voces nuevas, ¿no? O algo distinto. Siempre tiendes, yo creo que todos lo que queremos es ganar más lectores, sí, pero eso cada vez es más difícil y la forma de hacerlo es creo, viviendo este mundo apasionadamente, o sea, con mucha pasión y escribiendo bien. Un género del que hablamos un poco antes y está, me parece, en auge, es el perfil, el acercarse a deportistas, a entrenadores, porque digamos, la gente puede interesarse por ellos por sus logros deportivos, pero porque los presentas como personas multifacéticas, puedes hablar de otros temas. No sé en cuánto lo has. Nosotros en deporte cada vez nos encontramos con más dificultades en eso, sobre todo en fútbol. Si es deportes minoritarios, balonmano, waterpolo, hockey hierba, esos encuentras facilidades para el propio motociclismo, encuentras facilidades para llegar a la familia, para tocar el entorno de ese deportista famoso, cosa que el político siempre quiere salir en la prensa, no hay que ir a buscarlo, casi que se te pone delante para que le hagas una pregunta. Y los clubs de fútbol especialmente cada vez están más bunkerizados. También es verdad que en eso ha influido la masificación de la profesión, que han nacido las redes sociales, y yo recuerdo en el año 76 una rueda de prensa éramos 4
y la hacíamos de pie y tenías mucho más acercamiento al jugador, que a lo mejor te podía ir a tomar una copa, un café, lo que fuera, y te contaba cosas. Con eso podías hacer el perfil. Por ejemplo, digamos, ahora me comentabas cómo pudiste, haciendo periodismo en ese momento, acercarte a Maradona. Acercarme a Diego. Sí, he tenido ese... pero aquello era muy... eran tiempos en que éramos 8. Y con Diego por una cosa de feeling, básicamente. Y mira que se ha hablado cosas de Maradona muchísimas, pero yo recuerdo una vez que le pedí un artículo para El País y se lo teníamos que escribir nosotros, pero contándolo. O sea, lo entrevistaban y de lo que él decía ustedes... Lo hacíamos, y entonces con el tema del dinero le dije, ¿cuánto vas a cobrar? Y dice, no, lo que vosotros pagáis, pero lo dais al hospital del niño, de mi parte, y ya está. Cuando yo sé que él ha cobrado mucho por ese artículo. Eso es un elemento que te sirve para hacer un perfil el día de mañana, ¿no? Hoy para pedir una entrevista tienes que hacer un trámite bastante tedioso, que te ponen a la cola, los jugadores no quieren hablar. Es más complicado entrar en ese entorno. Te están llegando cosas íntimas a través de que ellos mismos están utilizando Instagram, WhatsApp y tal, pues que aprovechas para hacer el Chelsea perfecto. ¿Te parece que todo, digamos, ese tema va ahora? Tienen el acceso por Twitter, el Facebook, Instagram, y eso digamos, por ejemplo, la regla desde el momento del surgimiento de todo eso en La Vanguardia era que se podía usar siempre, sin ponerle trabas, o había que al principio hubo bastante oposición por parte de fotografía para aprovechar fotos que hacían los jugadores. Claro, veían a los mismos jugadores como su competencia. Claro, no. El Barcelona, por ejemplo, tiene un fotógrafo contratado que hace todo el entrenamiento y luego te manda fotos, las pone en la web y tú las puedes coger. Y a los periodistas de los diarios solo les dan 15 minutos 3 días a la semana para que hagan las fotos. Claro, ya no vale la pena mandar un fotógrafo al entrenamiento, ya te las manda en la que, con lo cual también estás cerciorando un poco la profesión del... Claro, pero todo esto es... también estábamos hablando de qué puede hacer sobrevivir esta profesión asediada, y si, claro, cuanto más los medios usen las mismas inputs de los jugadores, del departamento de prensa del club, que le llegan igual al lector, es decir, ¿por qué tiene que pasar esto por un diario o por un canal de televisión, si es lo mismo que ya, si yo sigo en Twitter a Piqué, me lo manda él, ¿no? Esto también es un peligro de empobrecer la... Exactamente. Pero yo sigo creyendo en el periodista de estirpe, de raza, que seguirá persiguiéndolos. O sea, de verdad que nunca he sido amigo de ser amigo del deportista, ¿no? De mantener una distancia con ellos ha ido siempre bien. Pero hay periodistas aquí en esta ciudad que son entrones, que siguen cavando, que siguen bajando a la mina y buscan. Cada vez es más difícil, sí, pero siempre encuentras algo. No tienes, hoy en día, si no te dan una entrevista, pues no tienes ningún compromiso. El Barcelona ahora hace poco ha prohibido que los periodistas viajen en el mismo avión del equipo. Es una medida... ¿Eso cuándo fue la decisión? Hace un mes o algo así. Es una medida que
en parte, hasta hace poco que estuve dirigiendo la sección de Deporte de la Vanguardia, yo estaba pensando que se podía hacer, porque no sirve de nada. Antes servía mucho viajar con el equipo porque veías a los jugadores, podías hablar con ellos, veías a los directivos, podías hablar con ellos. Hoy en día no. Hoy en día los jugadores se meten en una jardinera de estas, van directamente al avión, a la parte posterior, y los periodistas van a la parte final del avión y ya no se ven. O sea que tampoco, digamos, en los últimos tiempos de ir en el mismo avión tampoco... No sirve para nada y el viaje es más caro. Entonces yo decía, bueno, oye, nos montamos un viaje por aparte y seguramente saldrá. La única ventaja que tenía es que volvías en la misma noche del partido. Y ya estabas en casa, aunque llegaras a las 5 de la mañana del viaje más largo, pues ya estabas ahí. Pero sí que eso está cortando las alas a la prensa. Hay un mundo, yo ahora cuando hablabas me acordaba de un libro sobre el Barça de que tiene como 15 años, de Jimmy Burns, y que empieza con un viaje, pero no con los jugadores, sino con los seguidores. Hay también hay una crónica que a mí me gusta mucho de un periodista chileno, Juan Pablo Meneses, que acaba de publicar un libro sobre niños deportistas, y él va con los jugadores de un club chileno, el Colo Colo, a la final de un torneo regional contra River. Dentro de todo ese mundo de los hinchas, de los seguidores, es otra forma de entrar. Esa es otra forma de captar el público, ¿no? Que es contar historias diferentes de aficionados, de aquel socio que ha viajado toda la vida, poder entrevistarlo, eso sí que es posible. Incluso los padres de algún futbolista todavía puedes tener acceso. Pero es tan difícil el que el director o los directores, los que te dirigen, entiendan que eso puede ser una crónica de apertura. ¿Sabes? Casi siempre te están pidiendo que hagas una cosa diferente, pero casi siempre lo que se publica es el resultado, lo que manda. ¿Sabes? No es ya me gustaría hacer una... Ayer había una crónica muy guapa en ese partido de Copa que el Barça jugó en Extremadura, que había una tribuna de la escuela del equipo de segunda división de niños, y en lugar de hablar del partido del 0-0, pues podías haber hablado de eso, ¿sabes? Pero eso no te lo hubiera comprado el director. Bueno, ¿y qué? ¿Jugaron mal o jugaron bien? Vale, vamos otra vez mal. Sí, era realmente un equipo como el Barça, diezmado, pero llegando a un partido de poca trascendencia. No... Para ellos era fundamental, ¿no? Porque Extremadura no tiene equipos en primera. Pues es una enorme comunidad autónoma donde no van los... Pero hay esa casi imposibilidad de convencer. Voy a abrir hoy cómo vivió Extremadura ese tema. En algunos casos sí sientes que has podido pasar esa barrera, porque por ejemplo, ¿qué te acuerdas de haber hecho? De decir, esto es distinto. Casi siempre es en las previas, En las previas puedes eludir la rueda de prensa habitual de los futbolistas o del entrenador y tiendes a hacer otra cosa diferente. A ver, yo usaba mucho en tenis, por ejemplo, del entorno del tenista, y era lo que me mandaba. O sea, una conversación con el padre, con el entrenador, pero no ya de la estrategia a seguir en el partido, sino de cómo había pasado la noche, que había hecho, cosas de estas, ¿no? El caso que yo seguí más, que fue Sergi Bruguera durante muchos años, ¿no? Que es es otro tipo de deporte, pero también de ahora está el personaje de Nadal tan fuerte, porque estás, digamos, en el fútbol estás en un equipo, pero aquí realmente estás como solo ante el peligro, ¿no? Sí,
individual, es un deporte individual que no es de... cada vez el tenista ha ido mejorando su calidad de vida y presionándose más. Ya no es él y el padre y el entrenador. Ya lleva un médico, lleva un fisioterapeuta, llevan un equipo de 10. Entonces son los grandes. Eso cambia mucho, varía mucho, y también el deporte. El waterpolo es divino trabajar ahí. Porque tanto las chicas como los chicos se abren porque salen muy poco en las portadas a veces yo quisiera hacer últimas preguntas y abrir para si hay preguntas del público, y un poco volver al tema del principio digamos, tú has nacido y crecido en un lugar muy distinto. Y no sé si eso te da ese de ser, a pesar de que fue hace muchos años, inmigrante, y haber llegado aquí como a veces uno lo ve cuando llega de fuera, que se pregunta todo, y a veces el que nació aquí no se lo pregunta si te ha servido, y también para entender a muchos de estos futbolistas que la mayoría de los ídolos, de los cracks, también más o menos a una edad parecida a la tuya, vinieron y muchos de América Latina. Hay distancias, o sea, el deportista es otra cosa, ¿no? Lo mío, ya sé que la suerte hay que buscarla, pero a veces te viene. Yo estoy muy agradecido a Cataluña, que es donde me he hecho. Yo vine con 17 años, como he contado antes, y llevo 41 aquí. Y me decías que estabas, cada nuevo trabajo decía, bueno, esto será poco porque ya me vuelvo. La idea era esa, estudiar y volver. 5 años aquí de experiencia y volver a Colombia. Yo hice unos trabajos como corresponsal para El Espectador, pero era la época más violenta que vivió Colombia. El Espectador acabaron matando al director y luego volando la redacción con 300 kilos de dinamita. Ahí mi madre se asustó mucho y me dijo que dejara de escribir. Había hecho unas entrevistas que no eran de deportes, me acuerdo que le hice a Luis Carlos Galán, que lo mataron, y la hice él llevando protección de antibalas y cosas de estas. En Colombia, bueno, fue tan grave la violencia que hay inclusive en la historia del fútbol casos, como por ejemplo el caso de Andrés Escobar, que por un autogol. La historia dice que no fue por el autogol que lo matan, sino que tiene una discusión en el bar donde está, le falta el respeto, pide que... Era un tipo muy educado, Andrés Escobar, y si me diera cuenta le dieron una cantidad de tiros y lo mataron. Fue una época muy mala, pero bueno, te sigo contando la de aquí, y caí en un hogar de una señora mayor que no sabía hablar una palabra en castellano, en español, y empezamos a intercambiar palabras, agua, todas las cosas así, íbamos intercambiándolas, y luego esa historia del periódico 424, y el gran es cuando paso a La Vanguardia, que me acuerdo perfectamente. Yo estaba en El País y un periodista catalán del País me dice: has cumplido todo el sueño de todo periodista catalán, que es ir a La Vanguardia. Yo no sabía exactamente, yo sabía lo que era El País, y El País se vendía en toda España, el número 1, y en el continente de donde vengo. Pero llegué a La Vanguardia y sí que noté las diferencias. O sea, la primera fue que, llevando ya aquí muchos años, el 9 de marzo recibo una felicitación del Corte Inglés. Felicidades por su santo. En mi tierra los santos no se celebran.
Y yo digo, tengo un santo, Dagoberto, o sea, lo había felicitado. En el país no se ponía nunca José Luis Núñez. Porque San Joan y San Josep uno lo sabe, pero San Dagoberto... Y eso, por ejemplo, que yo llamaba desde el país, el señor Núñez, no se ponía nunca. ¿Y de la Vanguardia? De la Vanguardia sí que se ponía. Y digo, mira, la influencia que tiene, que tú antes has descrito muy bien. Sí. Y decía, me voy dentro de 5 años, pero al final la Vanguardia me cautivó tanto que he acabado 30 años ahí dentro. Pero me siento, la palabra que más me gusta en catalán es t'estimo, y me siento muy catalán y muy colombiano, soy muy colombiano también. Pero así, siempre digamos, cuando escribes en castellano. En español. Si es una rueda de prensa en catalán, tomo nota en catalán, pero a la hora de escribir sí que hago español totalmente. Sí, abro ahora, si quieren hacer una pregunta, un comentario. Sí. No sé si es una pregunta, o sea, pasa que todo fue rotando más o menos alrededor de lo mismo. Más que nada sería un comentario y abrir a ver que por ahí alguien puede... Entrar en la charla. Claro, que el problema que veo, sobre todo lo que comentabas en el fútbol, este hermetismo que se genera, ¿no? Que cada vez se blinda más el deporte en general. Yo estoy trabajando en un proyecto que está para un club de fútbol, o sea, estoy dentro del club de fútbol y veo cómo tratan a la prensa. Veo que los rumores que se filtran son elegidos, veo que las noticias que salen un mes después ya se sabían y la decisión se había tomado casi un mes antes. Entonces, entiendo perfectamente esto que decís del antes, de las relaciones interpersonales que en definitiva pueden estas barreras, pero y dentro del club mismo la gente se queja del periodista y dicen, ok, entiendo que hacen su trabajo, pero el periodista está siempre buscando ahí el rumor y está escarbando y está sacando, y muchas veces eso lleva rumores que no son ciertos, ¿no? Entonces veo como un ciclo ahí de no sé, es como autodestructivo de alguna manera, porque el hecho de que ellos sean tan herméticos es lo que genera que después, por el hecho de tener la primicia o tener el dato o tener lo que se dijo o tener toda la misma información, que es lo que salió en Instagram, o inventarte algo que no lo quiera, pero hay gente que lo hace. O sea, ¿cómo se puede terminar cayendo sin caer en el periodismo de profundidad, que ya es un abordaje, una carrera más larga, digamos, ya en la prensa diaria? ¿Dónde está la salida a esta situación en el periodismo deportivo? A ver, la salida, primero, te quería decir que el club se queja del que critica. Claro. ¿Sabes? No el que sigue punto por punto su mensaje. De ese no se queja nunca. Pero igual que el directivo, igual que el jugador. O sea, hay jugadores que saben lo que tú has escrito y ya te vetan. La salida está es triste decirlo, en este momento es difícil encontrar una salida, porque la crisis te impide todo. O sea, yo un día me encontré que el director me llamaba y me decía, ¿cómo es que no hemos dado nada cómo es que no has abierto la sesión con el Gran Premio Fórmula 1? Era el lunes, el Gran Premio Fórmula 1 empezaba a correrse, como siempre, jueves entrenamiento, viernes, sábado y domingo en Montmeló. ¿Y eso era el lunes anterior? El lunes anterior. Y le digo, bueno, porque hay más días y voy a jugar al Barça y tal, no sé. Y dice, no. Toda esta semana tienes que abrir con Fórmula 1. Y eso, dice, bueno, se ha quejado Botín de que es el hombre que pone más dinero en los diarios y quiere que salga Santander, su Ferrari. O sea, ese es un mensaje muy directo. Y eso no te lo da el mensaje, no te lo transmite el de publicidad ni el gerente, sino el director, que se supone que es un periodista. Sí, igual que y que se lo traslada Botín al editor, o sea. Sí. ¿Sabes? O sea, que no. La salida
Es difícil ahora por estos tiempos de crisis, que los clubs o las empresas están aprovechando de ello. O sea, el mundo deportivo hoy, o el Sport, o el AS, en el caso de aquí, por ejemplo, tantas campañas, dame la chaqueta, dame el cuchillo, dame el pijama, dame la almohada, eso tiene un precio. Y si le das mucho palo, seguramente te cortan esta promoción, que realmente los periódicos, cuando han perdido la publicidad, se han quedado sin nada. Pero que además, evidentemente, de alguna manera, o sea, con él bromeamos bastante de pasarse al lado oscuro, ¿no? Es que salen departamentos de prensa, salen notas, o sea, cada vez más periodistas pasan a empresas o clubes o lo que fuese, asesores, ¿no? Y generan su propio contenido, y al final todos tenemos lo mismo, que es lo que ellos quieren generar. Ahora estoy viendo que mi pregunta de si están pensando más en un público de fanáticos del fútbol o en un público de lectores que hay que traer y que no son fanáticos del público es totalmente ingenua. En realidad el primer público son los anunciantes, y eso tal vez es el problema, porque hay que pensar digamos, en estos tiempos de crisis en eso. El problema es que el peligro es entonces perder al público. Cuando ¿no? los periódicos eran más independientes, que les llegaba la publicidad de todos lados, era mucho más fácil y te tenían más miedo y tenías tú más independencia a la hora de escribir. No tenías que mirar por no veías los colores. Sí. En tu caso, no sé si vos estás hablando de un ejemplo que no es aquí, sino en Estados Unidos, pero es lo mismo. Que es lo mismo, o sea, el Barça es exactamente lo mismo, o sea, se entra por este lado, o tuviste la suerte de que alguien conoce al mejor amigo del colegio y justo te encontraste, ni siquiera el mejor amigo, o sea, si no es así, o años de relación que fuiste desarrollando, Claro. Y no sé, por eso digo, estoy seguro que habría una solución, pero es como que el club, por miedo al periodista, es que termina cerrándose y matando al periodista, ¿no? En este caso han sido a ver, tú tienes los protagonistas son los futbolistas, y en este caso han sido los entrenadores los que no han querido. También porque a veces en la profesión pues se abusa o no, y hay quien va con una cámara y se mete a lo mejor por donde no se debe meter y ya está liada. Entonces pagamos todos por lo mismo, ¿no? Si tú te ciñes a lo que es, pues respetas un poco, pues puedes dar todo, puedes dar palos, pero hoy en día te hace difícil eso por las políticas que llevan las empresas con los clubes. Es una pena, la verdad. No sé, si quiere contestar a nivel personal, seguro que usted habrá vivido muchas veces después de algún partido de fútbol, fue un jugador lesionado que ha sido una lesión hecha con mala fe intencionada. Están estudiando a nivel jurídico de catalogar a las lesiones de fútbol como un delito penal en lugar de accidente laboral fortuito. Hay jugadores que esto es público, como el Tito Vilanova o el Roura, que cobraban o cobran una minusvalía de por vida por accidente laboral cuando a fútbol pues les pegaron una patada en la pierna. Cuando un jugador está en los entrenamientos como profesional, no agrede a los otros. En cambio, en el partido, que si tienen la ocasión lo hacen con esta intención. Entonces, ¿usted estaría a favor de que se catalogase como un delito penal una agresión en el fútbol en lugar de que se considere que está considerado ahora es accidente laboral? Yo creo que es un accidente laboral, la verdad. Si te ves mucha, si ves mucha intención. Hay un caso que todavía es peor. Puedo estar de acuerdo en lo que usted está diciendo. Los rallies, cada vez que hay un rally hay muertos. Ese conductor no tiene ningún delito, no le pasa nada. No, pero se meten allí detrás, como a Neymar cuando le dieron la patada detrás le podían haber petado la columna, y eso es ahora entra alguien aquí, me parte la pierna y me lo meten a la cárcel por
un delito penal, es profesional esto. Está hecho con mala intención. Bueno, pero lo pagan, hay unos castigos dentro del fútbol. Sí. No, hay más, Sí. Estos jugadores que le hizo hay cada año unos 100 en España, cobran de por vida una pensión de invalidez. Claro. Podría ser que se pudiera aceptar, pero hoy en día la jurisdicción deportiva está en pañales, o sea, Sí. lo ves ahora con la sanción que está dando la UEFA y la FIFA al Barcelona, o sea, no, es una cosa que no, para que se aceptaran que jugadores de Europa pudieran jugar en Europa, en otro país, se tuvo que hacer una sentencia. La sentencia Bushman fue la única forma de decir, oiga, que esto está impidiendo que trabaje, o sea, que esto es un mercado común, o sea, es un derecho del trabajador, puede ir a cualquier lado, pero la jurisdicción deportiva es, si acaban ahora con la corrupción que hay en la FIFA, con los directivos del fútbol mundial, probablemente será otra cosa. Esto que ha pasado hoy en el Camp Nou, que están prohibiendo sanción por esto, pues bueno, ¿qué vas a hacer? ¿El club qué tiene que hacer? ¿Prohibir la entrada de las señeras, de las banderas? No. Sí, y en esto, digamos, también es tal vez Se puede estar de acuerdo que es un... digamos, es un deporte de contacto y entonces pero también tiene, digamos, como tú dices, no es solamente como todo esto tiene que ver con cosas que juegan extranjeros aquí, gente de aquí fuera, digamos, en selecciones, en la Champions, es una cosa que va más allá de la legislación nacional, tiene que ser algo internacional, pero yo creo que tiene que, digamos, es una cosa que escapa también un poco. Después, a la hora que terminemos, pueden seguirlo hablando, pero escapa de lo periodístico, ¿no? Cuando Goicoechea lesionó a Maradona, bueno, todo el mundo, más de uno lo hubiera fusilado. Sí. Lo hubiera fusilado, pero no. Sí. No, y es cierto que a veces es un daño grande. Claro, el tema de la intención de hacer un daño que dure meses, años o que ya no pueda jugar más, ya, digamos, hay que demostrar esa intención. Pero digamos, yo... De todas formas, en el fútbol se ha corregido mucho más la violencia que fuera de los campos. Sí. Sí. Yo quería, creo que es una cosa, esta charla ya empecé también diciéndoles que era excepcional, pero yo creo que esto es algo excepcional y quería hacerle una pregunta a alguien del público. Juan Irigoyen es de otras generaciones, más joven que nosotros, y es periodista del país ahora, ¿no? Empezó en el siglo XXI y como estás, digamos, todos los días yendo a hacer esto mismo que Dagoberto empezó hace muchos años, no sé qué ves desde tu experiencia y tu perspectiva que sigue igual o que ha cambiado. Yo no viví la época que vivió Dago de las Argentinas al futbolista estrella, entre comillas, ¿no? Yo empecé a trabajar en deportes en Barcelona, el Barça ya era post Pep Guardiola, entonces ya estaba bunkerizado, todo cerrado. Y lo que te genera, sí, siempre lo hablamos con compañeros de sección de los medios, cuando vas a otro club, o cuando estaba Dago, el ejemplo de waterpolo, que también es excelente porque ya te permite lo que hacen nosotros, los generalistas, que es contar historias. Entonces, cuando vos no estás cerca del protagonista, es imposible contar una historia. Porque si no estás contando lo que él quiere que vos cuentes, y si ahí vas a hacerla completamente diferente. Entonces, cuando te sacas a un deportista, yo lo entiendo cuando hago otros deportes, que en el fondo somos que es una distancia, pero sos como un compañero de trabajo, los dos están contando de él como protagonista y vos como periodista. Es una buena relación, y se genera una relación de dos compañeros. O sea, vos venís, entrenás, charlamos como él y
Y entonces, cuando haces otros deportes es mucho más agradecido. Y lo del Barça es una contradicción por el mismo propio club, porque en otros deportes, cuando das un fútbol femenino, te abren todo y te ponen todo, y hablas con ellos y lo discutís con la prensa. Y el día antes, por ejemplo, pasó antes de la Champions de las chicas empezaban el primer partido de Champions y hacían un media day, y con todos los periodistas, ellos hablaban con las chicas, hablaban con el entrenador. Entonces hablaba con el jefe, discutían con el director del jefe de prensa del Barça y le decía, ¿vos crees que ellas mañana van a perder? No, van a ganar. O sea, nosotros es una distracción para ellas. No, para nada. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con el primer equipo de hombres? No, con los chicos no. ¿Y por qué? Si es una persona igual, mañana va a jugar un partido, a tal hora, ¿cuál es la diferencia? Sí. No, que estaría lleno de gente. Bueno, o sea, creo que hay una... Tal vez demostrando, sí, es posible que tengan de su lado tal vez tanto a los jugadores que quieren verse reflejados como al público, que en estos otros deportes o en estas otras divisiones más juveniles, o por ejemplo todo este tema, el deporte femenino es un caso, ¿no? De que se hace muy poco y sin embargo cuando surgen personajes a veces mucho más interesantes que en el deporte masculino. Todo más por contar. Está por contar, sí, esa es la idea. A veces te pasa eso, cuando toca el texto de alguien, de un personaje como Messi o Messi, sí. A veces, bueno, y ahora ¿qué nuevo vas a contar? Sí, en eso, y cómo ves a la nueva generación de periodistas deportivos. Excepcionales, yo los veo más preparados que antes de lo que salimos nosotros. Hoy son muy buenos en todo, o sea, ya manejan lo que son las nuevas tecnologías, tienen más elementos para producir. Yo sigo pensando que el periodismo siempre existirá, o sea, los periódicos puede que bajen su tirada, pero eso de que desaparecerá el papel no me lo creo. O sea, y el periodista tiene que existir, o sea, ya sea en digital, ya sea en lo que sea, pero tiene que estar ahí. No tantos en asesorías, pero sí y más en el meollo, en contar, en investigar, que es para lo que nosotros nos metimos en esta profesión, para ser vulgarmente es un chismoso profesional que tiene la oreja allí, la vista allí y quiere contarlo todo, pero lo malo son los tiempos en que vivimos, que eso sí que están cortando. Están más preparados y tienen más medios, pero encuentran estas puertas cerradas, ¿no? Sí, tal vez no, pero hay que seguir, no es dejarlos con una idea negativa, pero bueno, saber a qué se enfrenta uno, ¿no? Del tema de lo que provoca la crisis en los medios y lo que provoca el intento de controlar el relato de las instituciones y de los clubes, ¿no? ¿Otra? Yo le agradezco muchísimo nuevamente y les agradezco mucho a ustedes haber venido. Muchísimas gracias. Gracias.